Muy buenos días, reciban todos la bienvenida desde egresados de la Facultad de Minas. Estamos hoy en lecciones de egresados y nos acompaña Juan David Correa con una vida muy inspiradora desde lo que diríamos como ingeniería con propósito, emprendimiento con propósito y vida con propósito. Hoy estamos a 12 de abril del año 2021 y entonces le damos la bienvenida a Juan David. Gracias por haber aceptado esta invitación, Juan, y el espacio es tuyo. Liliana, muchas gracias. Fue un gran gusto antes de arrancar este conversatorio toparme con ese, digamos que, ese objetivo que tienes en tu curso de enseñarle a los nuevos ingenieros lo importante del propósito, o sea, que es algo fundamental para cualquier persona tener claro cuál es su propósito. Y por eso, porque de alguna manera yo lo tuve claro desde bien joven, le pusimos a este conversatorio la aventura de emprender con propósito, porque realmente es una gran aventura. Y mirando atrás, porque ya son más de 20 años de trayectoria en este tema, o sea, el emprendimiento con propósito, es algo que realmente vale la pena y ojalá lo que pudiéramos hablar en este conversatorio, a algunos les siembre la semilla de lo importante que es el preocuparse de los problemas que aquejan a la humanidad y de poner los talentos al servicio de ello. Para hablar un poco del propósito que en este momento, digamos así, que me permite trabajar todos los días, implementando la ingeniería para solucionar problemas, pues yo les quisiera de alguna manera hablar un poco de cifras, porque también es algo importante saber que las cifras son fundamentales para darle vida a ese propósito. Entonces, antes de la pandemia, salían publicaciones, por ejemplo, en el New York Times, donde decía que el cambio climático iba a poner iba de alguna manera a poner aprieto al mundo porque iba a estar en contravía del suministro de alimentos. Hay estudios muy importantes que dicen que para el año 2050 vamos a tener un gap, una brecha en la capacidad de producir alimentos de un 56% con respecto a lo que estamos produciendo el día de hoy. Esto medido inclusive en calorías que son necesarias para que el ser humano viva. Entonces, si quisiéramos caminar, si tuviéramos la misma producción de alimentos o de calorías el día de hoy y avanzáramos al año 2050, nos harían falta el 56% de producción de calorías en ese momento. Y el problema es que estamos tratando de reducir, o sea, estamos tratando de producir un 30% más de alimentos, mientras hay una pérdida de hábitats, la pobreza, la contaminación aquejan a muchas sociedades, y estamos contando con el mismo suelo, probablemente con mayores índices de deforestación, mayores emisiones de carbono, y estamos lejos de alcanzar esa meta. Entonces, esto es bien preocupante. De igual manera, en regiones como América Latina hay un problema muy importante de hambre. En países como Colombia se dice que más del 50% de la población tiene deficiencias para alcanzar, digámoslo así, una dieta balanceada. Entonces hay inseguridad alimentaria en un altísimo porcentaje de la población y hay inseguridad alimentaria grave en América Latina, casi en el 10% de la población de América Latina. O sea, hay muchas personas que están en pobreza extrema y que tienen muchas dificultades en poner comida en sus platos. El tema del hambre también trae un problema colateral tremendo, y es el problema del hambre en los niños. ¿Por qué? Porque digamos que
en el mundo, en América Latina, tenemos un retraso en el mundo tenemos un retraso a niños con retraso del crecimiento en una cifra de 149 millones. Tenemos niños menores de 5 años con adelgazamiento patológico, una cifra de 50 millones, y niños menores de 5 años con sobrepeso, una cifra de más de 40 millones. Todo esto es un problema alimentario. En Colombia tenemos 560.000 niños con desnutrición crónica. El problema grave de esto es que un niño con desnutrición va a tener 14,6 puntos menos de coeficiente intelectual y 6 años menos de escolaridad. Y esto generalmente tiene un impacto, por ejemplo, en los ingresos de que estos niños con esta desventaja según cifras estadísticas, tienen un 54% menos de salario de niños que tengan su alimentación balanceada al día. O sea, la desnutrición tiene un impacto no solamente en el hambre, sino que también tiene un impacto grandísimo en la economía. Se dice que el costo de la desnutrición en Colombia tiene un peso del 11% en el PIB, según estimaciones del ENSIM. Entonces, es una cifra muy alarmante. O sea, la desnutrición, la malnutrición le pega directamente a la economía y es algo que está, digamos así, muy soterrado, no se conoce. Y llegó la pandemia en el año 2019 empezó y en el 2020 ya se nos vino con toda. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia evidenció el problema del hambre en Colombia. Ahora, o sea, aunque la noticia tiene el problema de que a veces ponen solamente lo que es novedoso en sus cámaras, al principio de la pandemia hubo cámaras, hubo titulares en donde se veía como las personas estaban desesperadas por poder poner comida en sus mesas. También hay una afirmación que es bien alarmante, y es que el COVID-19 puede causar más muertes en el mundo por hambre que por la misma infección. Y estos efectos, pues, desafortunadamente, pues, no llegan o llegan de manera muy poco insistente a los titulares. Todos estamos pegados de los muertos, de los enfermos por la infección, pero se habla muy tangencialmente de todas estas muertes que se van a causar por el efecto del hambre. Y la pregunta podría ser acá, ¿por qué un egresado de ingeniería administrativa con un posgrado en desarrollo de software se topó pues con este problema? Entonces, ahí debo hablar que hace 20 años estábamos fundando, en compañía de mis hermanos, una empresa de desarrollo tecnológico que se llama Nodriza Network. Y en esta empresa, desde sus inicios, también estábamos muy conectados con la necesidad de generar impacto social. Una de las, diría yo, la unidad estratégica de negocios que inspiró más a Nodriza y a todo su hacer se llamaba Red Salvavidas, y era una unidad estratégica que se dedicaba a mirar cómo la tecnología podría salvar vidas y a implementar proyectos en ese sentido. Entonces teníamos la vena desde el principio. De hecho, creo que Red Salvavidas surgió antes que Nodriza. O sea, teníamos la idea de Red Salvavidas en el año 2000 y Nodriza surgió en el año 2001. Entonces, es el origen. ¿Y por qué Nodriza se topó con este tema? Entonces, básicamente estamos en el año 2016 resolviéndole un problema a un cliente que nos pidió que le desarrolláramos una aplicación en un teléfono celular en donde una de las funcionalidades importantes para él era lo que se llamaba el seguimiento de fechas cortas. ¿Qué es una fecha corta en el lenguaje del retail? Una fecha corta es la fecha de vencimiento. Y esta empresa multinacional de consumo masivo nos dijo, para mí es muy importante medir saber en mis góndolas que se me está venciendo. Preguntamos, ¿por qué? Pues no solamente nos quedamos con la solicitud, sino que empezamos a indagar, y creo que es otra cosa importante para un ingeniero. Un ingeniero debe utilizar mucho la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Es la esencia del propósito. Entonces,
algo tan simple como un requerimiento de software para medir por qué. Y en esa conversación, pues nos surge eh, empezamos a mirar desde lo micro un problema que no conocíamos. Y ese problema en el contexto del hambre, el contexto de estas necesidades que les hablé anteriormente, hay otra problemática gigantesca que se llama la pérdida del desperdicio de alimentos. Cuando empezamos a hablar con esta empresa, ella nos dijo, es que mire, yo una sola empresa en Colombia, estoy quemando, porque es lo que tienen que hacer, más de 6.000 millones de pesos al año a costo, o sea, eso no tiene costo logístico, eso es el costo de la mercancía, en alimentos que se me vencen en la góndola. Entonces nosotros dijimos, ¿esto era un problema de esta empresa o será un problema generalizado? Empezamos a investigar y nos encontramos con que en Colombia se desperdicia el 34% de los alimentos destinados al consumo humano. Esto quiere decir que al año se pierden alrededor de 9,7 millones de toneladas que no llegan a ninguna boca, que se van literalmente a la basura, y con estos alimentos podríamos estar alimentando a 8 millones de personas. O sea, y cuando nos dimos cuenta de esto, pues es algo que dijimos, pues hombre, esto es un exabrupto. ¿Cómo en una sociedad necesitada de alimentación, con tantas personas con hambre, se pierde esta cantidad de alimentos? No, o sea, es algo que no nos cabía en la cabeza. Para ponerle pronto una cifra viva a esa cifra, a ese número, 8,7 millones de toneladas de alimentos que son tiradas al año en Colombia equivalen a llenar al Estadio El Campín de piso a techo 3.656 veces. Con eso, o sea, con lo que votamos en Colombia a la caneca en alimentos, podríamos llenar el Campín 3.656 veces. Es algo que es aterrador, diría yo. Entonces, si le empezamos a ver cifras a este problema, esto tiene un impacto económico, ambiental gigantesco. O sea, por ejemplo, en América Latina se desperdician 127 millones de toneladas de alimento al año. Y esto es gigantesco. Hay otro tema, hay otra cuestión que es impresionante en cuanto a la huella de carbono de este desperdicio. A nivel mundial son 3.300 millones de toneladas de dióxido de carbono que genera este desperdicio. Y esto corresponde al doble de las emisiones del transporte terrestre de Estados Unidos. O sea, la pérdida de desperdicio de alimentos, si fuera un país, pues por ponerlo en términos coloquiales, si este problema lo midiéramos como un país, sería el tercer emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, con el 8% de las emisiones globales. Se utilizan aproximadamente 1.400 millones de hectáreas para producir el alimento que nunca es consumido. ¿Esto qué quiere decir? Estamos utilizando una superficie similar a Canadá e India juntas para poder producir alimentos que nunca van a llegar a una mesa, que van a ir a la basura. Y esto tiene pues huella hídrica gigantesca, o sea, es un problema ambiental también horroroso por donde se le mete, por donde se le miran, perdón. Entonces, nosotros cuando vimos estos dos problemas que coexisten en una sociedad, un problema de hambre gigantesco y un problema de desperdicio gigantesco, pues dijimos, algo tenemos que hacer para poder cerrar esta brecha y solucionar dos problemas con una sola solución. Entonces, este también fue uno de los planteamientos interesantes. No solamente ver un solo problema y solucionar un solo problema, sino a veces el análisis de un ingeniero tiene que ser un análisis multivariable. Es decir, hay diversos problemas cuyas soluciones pueden ser sinérgicas y un ingeniero está llamado a encontrar esos caminos en donde, como se dice coloquialmente, con una sola bala se matan dos pájaros. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y además de todo esto,
también nos dimos cuenta que toda esta problemática está alineada con 5 objetivos de desarrollo sostenible, que esta también es una parte muy importante y resalto la labor que está haciendo Liliana al respecto con ustedes, el sentido de que un ingeniero debe conocer, o sea, es casi que una obligación social de un ingeniero conocer estos ODS, todos los objetivos del milenio, estudiarlos, mirar cómo podemos plantear soluciones para estos ODS. Y nosotros fue algo también que hicimos y nos dimos cuenta que una solución a esta problemática estaría alineada con el fin de la pobreza, con hambre cero, con acción por el agua y también con temas de vida submarina, una cosa pues un poco más, no tan directa. Y hay una meta 3 del objetivo 12 que dice que para el 2030 hay que reducir la mitad del desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor a nivel de los consumidores y traducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas temas de cosecha y post cosecha, en oportunidades para solucionar otros los problemas de los ODS. Entonces, es un objetivo muy claro en donde hay que reducir esa pérdida de desperdicio y con eso podríamos hacer muchas otras cosas. Nosotros entonces a partir del último trimestre de 2016 empezamos a plantear un proyecto, a soñar que era posible a través de tecnología solucionar no solamente el problema de la empresa, sino ayudar con esto a mitigar el hambre. Del 2017 al 2018 muy alineados con propósito, porque es una palabra que habla muy importante de lo que estamos haciendo, pues seguimos en la tarea, mirar cómo podríamos consolidar un proyecto en ese sentido. Inicialmente eran ideas, pero empezamos a participar, digamos así, en convocatorias. Empezamos a hacer algo muy importante para un ingeniero que son prototipos, empezamos a mirar cómo podríamos esta visión llevarla a cabo y empezamos a plantear en una primera etapa aplicaciones, plataformas que nos permitirían de alguna manera solucionar este problema a la industria y solucionarle el problema y también con ello de alguna manera promover bienestar social. En estas épocas, por el año 2018, empezamos a presentar una convocatoria. Una de las primeras convocatorias fue de Ruta N, que estaban buscando unas empresas para hacer un proceso de acompañamiento y nosotros solamente pues con temas en papel nos presentamos y fuimos seleccionados ahí. Fue la primera convocatoria que nos ganamos. En el primer trimestre de 2019, estaba mi hermano, que es uno, pues, que es mi más grande coequipero, hemos emprendido todo este tiempo juntos. Mi hermano Jorge se encontró con un amigo en un ascensor y él estaba tan convencido de lo que estaba haciendo, que es algo muy importante también, que fue capaz de hacer lo que llama un elevator pitch o un discurso de elevador a este amigo, y este amigo estaba trabajando con Microsoft y estaba ayudando a coordinar una convocatoria que estaba haciendo Microsoft que se llama Change Makers, que era importante porque digamos así que los ganadores de esta convocatoria se iban a presentar en un evento con el CEO de Microsoft que visitaba Colombia en 2019. Entonces, a principios del 2019 nos presentamos, fuimos seleccionados como una de las 3 startups o empresas nacientes que se iban a presentar en un concurso que se llama Changemaker, en el marco como les digo, de la avenida del señor Satya Nadella. Y este señor pues tuvo la oportunidad de ver nuestros planteamientos, de alguna manera validarlos y no fuimos la iniciativa ganadora, pero empezamos a tener, digamos así, de alguna manera prensa y eso es importante. Y Satya Nadella en uno de sus discursos pues habló sobre nosotros, sobre lo que estábamos haciendo, una cosa muy importante y le dio digamos así, le dio legitimidad a nuestra idea y eso es bien importante. También a partir de esta experiencia en algo que es muy importante, hacer conexiones, estaba ya sentado en ese evento un
un vicepresidente de la ANDI y le gustó mucho el proyecto y dijo, siéntense por favor con el señor Camilo Montes, que es el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, y preséntenle el proyecto, a ver qué sinergia hay. Cuando hablamos con Camilo Montes, algo que es muy frecuente en el camino del emprendedor, nos dijo, muy bonito lo que están haciendo, pero ustedes están desconectados del ecosistema que existe en el país para la recuperación de alimentos. Entonces, es muy importante que ustedes se conecten con ese ecosistema, que hablen con ellos para ver qué se puede hacer. Entonces, inicialmente cuando nos dijo esto, Camilo, nosotros no sabíamos si nos íbamos a topar con un competidor o si realmente iba a ser una oportunidad de hacer sinergias, pero atendimos el llamado y nos sentamos con una organización muy importante en Colombia que se llama ABACO, que es la Asociación Colombiana de Bancos de Alimentos. Es una asociación creada por la empresa privada para agremiar los bancos de alimentos, que son instituciones que están dedicadas a rescatar alimentos que están en peligro de perderse y llevarlos a población necesitada. Al hablar con Abaco, pues encontramos a una persona muy interesante, un gran amigo, un gran coequipero, ya lo podemos decir sin ningún tapujo, que se llama Juan Carlos Buitrago. Él es el CEO de Abaco y nos dimos cuenta que compartíamos propósitos. Él desde la asociación y nosotros desde este emprendimiento. Y lo que hicimos fue empezar a cooperar, empezar a ver oportunidades conjuntas. Entonces Abaco también se volvió un gran aliado de nosotros en todo este tema. Pasó algo bien importante. Nos dimos cuenta de que la gestión de los bancos de alimentos en el país, que es una gestión hermosa, son organizaciones que siempre las resaltamos, tienen un modelo tradicional. Ellos manejan, digamos así, logística física, es decir, tienen camiones, tienen bodegas, y resulta que ellos al año están recuperando 24.000 toneladas de alimentos, una cifra muy grande, pero muy pequeña comparada con el desperdicio en el año. O sea, si comparamos 24.000 toneladas con 9.7 millones de toneladas, que son lo que se desperdicia al año en Colombia, vemos que este modelo tradicional, en este momento son alrededor de 21 bancos en el país, está rescatando el 0,25% de alimento del país. Entonces llegamos a la conclusión de que aquí había una oportunidad también de lo que se llama transformación digital, es decir, buscar modelos de negocio, buscar maneras de hacer las cosas diferentes a las tradicionales, apoyadas en tecnología para lograr mejorar ese ecosistema que ya funcionaba y que llevaba muchos años en Colombia. Entonces empezamos a hacer todo este trabajo de aliarnos con los bancos, de empezar a mirar cómo podíamos estar en coordinación con ellos, y llevamos ya 2 años trabajando con ellos. Debemos hablar un poco de lo que es la solución, de qué es Eat Cloud, que es todo esto que les he venido comentando. Pues básicamente Eat Cloud es un puente entre los excedentes de alimentos en perfecto estado que no alcanzan a venderse o a consumirse en múltiples canales y las instituciones o comunidades que más lo necesitan en cualquier latitud. Es un puente mediado por la tecnología, mediado por lo que se llama el Big Data, por el procesamiento de datos. Nosotros lo que hacemos es tomar datos que nos entregan las organizaciones y a través de varias plataformas disponibilizarlos de una manera inteligente para que tanto bancos de alimentos como fundaciones puedan acceder de manera rápida y eficiente a toda esta oferta de alimentos. Entonces nosotros somos un puente, una plataforma que procesa datos y le entrega una capa que es muy importante, que es la capa de información geográfica. O sea, nosotros también logramos recabar datos de ubicación de todas estas oportunidades de donación, que nuestro argot se llaman anuncios de donación, y de acuerdo al criterio de geografía, de cercanía y otros criterios, identificamos a aquella organización social que es más idónea para recoger esta donación y hacerla llegar pues a su población vulnerable. Entonces, ese es el modelo de Eat Cloud. Eat Cloud es un puente informativo. Estamos
transaccionando información de una manera inteligente, de una manera eficiente, que está permitiendo pues de que no solamente donaciones de grandes volúmenes, sino también donaciones de pequeños volúmenes sean atractivas por efecto de un concepto que se llama micrologística. Si yo tengo una fundación a una cuadra de un almacén de cadena en donde van a entregar 10 kilos de algo que se va a perder, pues yo perfectamente puedo desplazarme esa cuadra, recoger eso inclusive a pie y llevarlo y atender a mi población. Entonces, en ese principio sobre el principio empezamos a trabajar. Y otra cosa bien importante es que, precisamente con el trabajo de Abaco, Abaco que tiene sentado en su junta directiva, por ejemplo, al Éxito. El Éxito fue fundador de Abaco y gran apoyo a su labor. Abaco nos empezó a decir, mire, el Éxito en este momento está buscando por fuera del país, inclusive estaba en Londres buscando una solución para gestionar el problema de las pérdidas y los desperdicios. Estaba mirando por el mundo y nosotros llegamos en el momento preciso a decirle, vea, acá en Medellín concretamente, donde están nuestras matrices, hay una empresa que está en posibilidad de hacer esto, co-creemos esto y empezamos a trabajar con el Éxito en un piloto de nuestra solución en el segundo trimestre del 2019. Entonces, empezamos a crear con ellos, muy alineados también con su estrategia de sostenibilidad, este piloto para llevar pues alimentos que ellos estaban gestionando de una manera, digamos, así análoga, meterlo en una plataforma y gestionarla ya de una manera mucho más eficiente con tecnologías modernas. Entonces, logramos estar en esa logramos venderle al Éxito la prueba piloto y empezamos a trabajar en todo este tema. Simultáneamente pasó otra cuestión importante para nosotros, fue que en el tercer trimestre del año 2019 se aprobó en Colombia una ley que se llama la Ley Antidesperdicio, que da unos lineamientos que de alguna manera le ponen tate quieto a que las empresas, que los retailers, los productores estén botando tanto alimento. Entonces estos se alineó pues precisamente con este propósito y nos ayuda desde política también a darle mucho sentido a lo que estamos haciendo. Empezamos a preparar nuestra aplicación, a nuestras plataformas, a darle un contexto a trabajar, a co-crear y logramos en el cuarto trimestre del año 2019 poder entregar salía una prueba piloto con el Éxito, que inicialmente era con un grupo pequeño de almacenes, 17 almacenes, y un grupo pequeño de fundaciones, inicialmente 35, y empezamos a darle salida pues a esta información, ¿sí o no? En simultáneo pasaron cosas también bien curiosas para nosotros, pero pasan precisamente por el trabajo. De alguna manera la primera dama, María Juliana Ruiz, se enteró de Eat Cloud. Ella trabaja mucho en mesas de seguridad alimentaria, en mesas donde se sentaba Abaco a exponer problemas, y en algunas de esas mesas se habló de Eat Cloud y a ella le interesó mucho. Y le interesó tanto que dijo, pásenme más información, yo voy para un evento en Roma con la FAO y yo quiero hablar de eso. Y la primera dama resultó hablando de Eat Cloud en uno de los eventos más importantes de temas de seguridad alimentaria, y habló de Eat Cloud, y eso tuvo un eco tan importante que fue que por ese tipo de intervención donde ponía manifiesto que la tecnología podía ayudar a solucionar un problema, la FAO dijo que Colombia iba a ser un escenario de un evento para temas de seguridad alimentaria bien importante. Entonces, eso nos ayudó pues muchísimo. Hubo menciones en prensa de la Presidencia de la República de Eat Cloud directamente, y es algo bien importante. O sea, estábamos haciendo, pero a la vez teníamos ya legitimadores muy importantes como la primera dama. También en ese cuarto trimestre de 2019 nos presentamos a una competencia internacional bien importante que se llamaba Comet Competition, y que es hecha por el mayorista más importante de software, y era la tercera edición, primera edición que se iba a hacer
con participación directa de Colombia. Convocaron a empresas del sector B2B para participar, hicieron todo un tema pues de pitch al estilo pues de Shark Tank, pues era un panel más grande de jurados, eran como 17 jurados, personas de la industria muy importantes, expertos, bueno, muy variado el panel, y estuvimos en una competencia de lo que se llama de pitch de negocios, de startups, y fuimos elegidos por Colombia como el primer representante a un evento que se iba a desarrollar en el 2020 que llamaba era un evento mundial donde se reunían todos los capítulos de esta empresa que se llama Ingram Micro. Nos íbamos a reunir en Miami a exponer y hacer un tema de competencia mundial. Pasó lo que pasó el primer semestre de 2020, donde arrancó la pandemia, y esto pues vio frustradas, por ejemplo, ese tipo de eventos que íbamos a ver, pero para nosotros también representó una gran oportunidad, porque muchas de las empresas que estaban digamos que en una dinámica de hacer pilotos, de mirar cómo esto iba avanzando y de mirar cómo íbamos a hacerlo en un largo plazo, con el efecto de pandemia se dieron cuenta que era muy importante hacerlo rápidamente. Y por ejemplo, digamos así, lo más destacado para nosotros en cuanto a referente fue lo que pasó con Almacenes Éxito. Nosotros, como les dije, habíamos arrancado con 17 almacenes, estamos expandiendo poco a poco el piloto, ya teníamos algo más de 30 almacenes, pero llegó la pandemia y Almacenes Éxito dijo, ya necesito meter los casi 600 puntos de venta del país en esto, y arrancó un proceso muy interesante de masificación, de poder llevarle capacitación a todo este grupo de manera virtual, capacitar miles de personas, porque son miles de personas que deben estar detrás de este tipo de operaciones, y logramos ya para el segundo semestre de 2016 estar en todos los almacenes del éxito, que es un logro del 2020. Uh-huh. Perdón, del 2020, sí, en estar todos los almacenes éxito, y empezar a unir otras empresas, Macro, Alquería, Nutresa, KFC, Juan Valdés, bueno, se empezaron a unir a todo el tema de una gran cantidad de empresas. Nosotros ese año pues tuvo una tasa de crecimiento impresionante todo lo que hicimos, y nos permitió afirmar ese propósito. Nos dimos cuenta cuando nació un alto del camino, empezamos con algo muy anecdótico y ya tenemos una cantidad de personas montadas en esto. Si yo hago un corte al día de hoy, me doy cuenta que uno a veces no cree o sea, a veces no se siente capacitado para emprender grandes cosas, y de hecho los invito mucho a leer. Creo que hay un artículo, o puede ser toda una temática, llama el síndrome del impostor. Uno muchas veces cuando está emprendiendo se siente como un impostor, o sea, y esto no solamente le pasa a los emprendedores de acá, los más grandes emprendedores del mundo, muchas veces cuando están haciendo lo que hacen, se sienten que no tienen las capacidades y que son impostores haciendo lo que hacen. Es eso, o sea, muchas veces uno se siente que no tiene las capacidades, el equipo no tiene los recursos para intentar hacer cosas, pero por eso es que es muy importante tener un propósito, porque el propósito hace que uno se olvide de todo eso y siga adelante, y esté centrado en el propósito, no en las dificultades, no en ese pensamiento negativo del cual todos los seres humanos somos víctimas. Entonces, siendo lo que a veces o creyéndome a veces un impostor, porque hay que ser sinceros, a la gran mayoría de los emprendedores nos pasa eso. Hacemos un corte y ¿qué ha pasado con todo este tema? A la fecha de hoy ya hemos, a través del cloud, ayudado a rescatar más de 10 millones de toneladas de alimentos. Eso ya no es una cifra pequeña, una cifra bien interesante. Hemos alimentado, pues hemos puesto
casi 20 millones de platos de comida en la mesa, o más de 20 millones de platos de comida en la mesa de personas que la necesitan. Estamos en el camino, ya estamos en la mira de posibles inversionistas, porque era otra cosa que nosotros nunca habíamos hecho en 20 años de trayectoria. Nosotros siempre habíamos crecido en una modalidad que se llama bootstrapping, es decir, con los propios recursos. Pero esta vez pues, creemos que por lo importante del propósito y porque necesitamos llevarlo a muchas más personas, sí necesitamos recursos de inversionistas. Entonces ya estamos tocando puertas de grupos de inversionistas muy importantes y sabemos que podemos ayudar a solucionar. Creo que el mundo requiere de ingenieros que le apuesten a esto, de ingenieros que se preparen, que se formen y que vean en los objetivos de desarrollo sostenible oportunidades grandes, de desarrollo profesional, personal, empresarial, económico y social, que es lo que se necesita. Entonces mi invitación es a eso, muchachos, a que por favor se pongan metas altas, miren esos problemas y así en primera instancia crean que no tengan las capacidades, pues sí crean en que ustedes son capaces de desarrollar un propósito y llevarlo a cabo. Entonces, como decía Miguel Ángel, el mayor peligro para la mayoría no es establecer una meta demasiado alta y fracasar, sino establecerla demasiado corta y conseguirla. Entonces, ese es mi llamado, señores futuros ingenieros, que se pongan metas altas y que trabajen para lograrlas. Muchísimas gracias. Excelente, Juan. Yo entonces les pido a los chicos, porfa, que vayan tomando su turno, levantando la mano y ya enseguida les damos la palabra. Creo que definitivamente muy inspirador, Juan David, y me alegro de tenerte aquí con nosotros y mostrar de verdad cómo podemos ser verdaderos agentes de cambio, ¿cierto? Con soluciones completamente disruptivas, donde a nadie se le cree, pero que definitivamente si no la creemos nosotros mismos y si confiamos en nuestro potencial y si nos dejamos también aconsejar en algunos casos, hay que ser muy humilde, podemos lograr grandes cambios. Entonces, acá ya Juan Sebastián levantó la mano, invito a todos los demás a que vayan siguiendo pues este ejemplo de Juan para que tengamos aquí un conversatorio bien interesante estos últimos minutos que nos quedan. Juan Sebastián, adelante, si puedes prender cámara, bienvenido. Hola, perdón, no había prendido el micrófono. Juan David, muchas gracias por tu exposición, muy interesante el tema, de verdad que me sentí muy identificado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar atendiendo, digamos, supermercados, de vender productos, panes, por así decirlo, y había notado, digamos, por ejemplo, que uno, pues considero que esa cifra que da se da en parte a la evolución que tiene que tener un producto después de la fecha de vencimiento. Entonces, digamos, por decir yo que estuve ahí y yo revisaba la estantería y miraba qué productos iban llegando a la fecha o ya estaban vencidos. Entonces, digamos, la regla era que 3 días antes vos recoges el producto o si ya está vencido, pues lo sacas de la estantería y te lo llevas. Entonces, en ese orden, ¿cómo logran o cómo lograr que las empresas, digamos, noten, porque tú hablaste de unas donaciones, pero digamos el producto, pues tuvo un costo para poder elaborarlo y llevarlo al supermercado? Entonces, decirle a la empresa, no, de retirarlo de pronto 7 días antes para que tengamos tiempo de poder donarlo, pero digamos que en sentido económico, ¿cómo lograr esa estrategia para que él se interese en, digamos, no dejar que él llegue al punto de vencimiento, sino que, pues si no se logró vender ahí en el estante, logre llegar a otro lugar? Sí, me hago entender la pregunta. Claro que sí, te hago entender muy bien. Mira, en Colombia literalmente apoyan legislación. Hay un tema que se llama el certificado de donación. Entonces, los certificados de donación lo deben expedir, digamos así, de organizaciones con ciertas características. Una de esas organizaciones que nosotros usamos es Abaco. Abaco puede expedir certificados de donaciones y con este certificado hay una exención de impuestos de renta. Se pueden descontar este valor del impuesto a la renta y pueden de alguna manera también tener pues otros beneficios. Hay una presión, digamos así, ya casi que internacional. O sea, hay organismos que están diciendo que a Colombia le falta todavía ser más agresivo en esos incentivos para la donación. Y está la ley antidesperdicio pendiente de alguna manera de su reglamentación, en donde se dice que van a haber sanciones
económicas para las empresas que boten alimento. Entonces, ahí hay que manejar un equilibrio, porque hay que demostrarle de alguna manera que este es un mecanismo válido para evitar y hay que ayudar a buscar ese medio en donde la empresa hace todo lo posible por salir comercialmente del artículo, pero también decirle, ve, si llega a un punto, cierto límite, es mejor que lo dones porque estás asumiendo un gran riesgo. Para eso también es muy importante la información, la data, que nosotros ya estamos recogiendo, pues, digamos, en grandes cantidades. Y en algún momento vamos a poder hablar ya con datos muy concretos para decirle a las organizaciones que esto realmente vale la pena hacerlo, porque trae muchos ahorros, o sea, mejor dicho, no vale la pena asumir el riesgo de desperdiciar el alimento por dejarlo hasta el último momento en la góndola, sino que vale la pena sacarlo unos días antes y vas a tener por ejemplo, el certificado y otras cosas. De acuerdo. Mientras los chicos se entusiasman a hacernos más preguntas, quisiera, Juan, que nos hables un poco. Bueno, sí, tú mismo ahorita lo dijiste, un ingeniero administrador con un posgrado en temas de informática, pero esto es muy raro, ¿cierto? O sea, ¿por qué tus hermanos llegan a este camino? ¿Por qué piensan en que es fundamental tener un propósito? ¿Por qué esto ayudar a los demás? ¿De dónde sale esa vena? Sí, en nuestro caso es algo que es directo, es algo de hogar. Nosotros provenimos de una familia donde tanto papá y mamá estuvieron desde siempre trabajando por los demás. Algunos en temas de educación. Mi papá era también ingeniero civil que le encantaba trabajar por la educación de los papás. Entonces trabajaba en temas de escuela de padres, etc. Y mi mamá era educadora también, educadora preescolar, tenía una guardería. Y ya al final de su carrera, mi mamá ya falleció, al final de su carrera se dedicó fue a servirle a los niños más desfavorecidos de comunas bastante vulnerables en Medellín. Entonces abrió guarderías en barrios periféricos y trabajó por temas como seguridad alimentaria. Era muy importante para estos niños tener alimentación. Entonces, algo que nos vino desde la casa. Liliana ahorita en la conversación previa pues también hizo caer en cuenta algo. Yo no llevo eso del discurso, pero también el colegio en donde provenimos, los tres hermanos estudiamos en el Colegio San Ignacio, un colegio que tiene una influencia de los jesuitas, y los jesuitas tienen el tema social también muy metido en su discurso. Obviamente creo yo que el tema del colegio es también promovido por los papás que saben qué educación quiere inculcar a sus hijos, y todo esto desencadena en eso, que salimos y queríamos ser emprendedores sociales, y llevamos ya 20 años en estas lides. Muy bien, gracias, Juan. Daniel Alberto, tienes inquietud. Adelante, ojalá puedas prender cámara. Si no, tranquilo. Bueno, no, muchas gracias, Juan, por la presentación. Muy inspirador, la verdad, muy inspirador. Bueno, la pregunta mía es más o menos relacionada con la que hizo ahorita el compañero. Por ejemplo, las tiendas de barrio. Yo creo que si algo mueve productos alimenticios en la ciudad, en el país, son las tiendas de barrio, ¿cierto? Así es. Pero entonces, por ejemplo, en la tienda de barrio, resulta que las empresas que venden los productos se los cambian a los tenderos, pero se los cambian ya cuando está vencido. Entonces, ¿cómo hacer para que no se llegue hasta ese punto de que se pierda el producto porque ya está vencido y lograr que, por ejemplo, se pueda hacer la donación de ese producto antes? O, bueno, por ejemplo, las exenciones tributarias que tendría una tienda de barrio, pues no servirían, ¿cierto? Pero, por ejemplo, empresas grandes como Alpina, como Alquería, estas empresas sí podrían llegar y con todo eso tendrían grandes descuentos en impuestos. Así es. Entonces, ¿cómo llegar a poder recoger esos alimentos antes que dé tiempo para distribuirlos, para entregarlos? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo se podría integrar? Muy interesante tu pregunta, Daniel. Yo siempre he tenido inquietud alrededor de
la cadena que implican los tenderos, ¿cierto? Creo que ahí hay grandes oportunidades de trabajo, no solamente en esto que estás planteando de cómo. Entonces, por ejemplo, también alrededor de las tiendas, una inquietud que a mí me ha siempre rondado es las economías de escala de los tenderos, ¿cierto? Cada tendero negocia por separado, cada tendero va a la mayorista y compra la verdura de su tienda, pero no hay unas economías de escala donde si ellos unieran todas sus necesidades de compra, podrían obtener unos beneficios superiores en todo, en transporte, en costo de los materiales, en fin. Entonces yo creo, y más ahorita entonces en términos del buen uso de los productos, el no desperdicio. Entonces yo creo que alrededor de las tiendas, chicos, hay grandes cosas para hacer y grandes ideas y grandes problemas por resolver. Adelante, Juan, la pregunta de Daniel. Exactamente. Hay dos modelos, como te digo, hay el modelo de la mercancía negociada, que es la mercancía que el dueño de retail compra y la vende a su riesgo, ¿sí o no? Entonces, esa mercancía, el retail es dueño. Y está el otro modelo que se llama mercancía no negociada, donde el retailer es básicamente un estante comercial. Entonces, la mercancía, el dueño es el proveedor, ¿sí o no? Nosotros en ese sentido estamos explorando ya con varios pilotos pues hechos. Por ejemplo, digamos que el actor más interesado en este momento de poner a funcionar eso es Nutresa. Y ya con ITCLA hemos hecho varios experimentos donde ese problema que anotas de las tiendas pues ya es el mismo que se tiene en grandes superficies. Por ejemplo, es un donante que es pues, lo que nosotros llamamos un origen que genera la donación, pero la mercancía le corresponde a otra persona, ¿sí o no? Le corresponde en este caso a Nutresa. Entonces, ese modelo ya lo estamos probando, testeando y muy seguramente va a ser muy viable en donde se le diga a todas esas tiendas de barrio incorpórense acá o a través de la plataforma que tenga el gran retailer y usted diga que va a donar una mercancía que es de Nutresa, pues, y a Nutresa le va a interesar más, en vez de meter a un ciclo logístico de desperdicio una mercancía, le va a interesar que desde otras fuentes directamente se done. Entonces ya lo estamos explorando y es bastante interesante y digamos que los primeros pilotos han sido satisfactorios. Estamos haciendo uno importante con lo que se llama alimentos cárnicos en macro y ya Nutresa quiere arrancar pues ya con una cosa a mayor escala. Entonces es un modelo que es muy importante y como decía Eliana, hay que explorarlo porque en verdad las tiendas de barrio son un canal muy grande y ahí se desperdicia mucho. De acuerdo, excelente, Juan David. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Natalie Garzón. Hola, profe. Una pregunta. Lo que pasa es que, o sea, entiendo cuando, a partir de la pregunta del anterior compañero, por ejemplo, puntos de recolección donde uno no como tendero, sino como en tu casa normal puedas llevar como los productos, porque muchas veces pasa que uno tiene visita y llega mucha gente y uno merca mucho y luego se da cuenta que no se va a alcanzar a comer todo eso y que se va a vencer y que aparte así tú intentes como tomarte, no sé, el yogur de un día para otro, no te vas a tomar toda esa cantidad de yogur. Entonces muchas veces sería más beneficioso como donarlo, pero es muy difícil para uno encontrar como dónde hacer ese tipo de cosas, a dónde llevar esos alimentos, porque no siempre se están haciendo jornadas de recolección y mucho menos de alimentos que están prontos a vencer. Entonces no sabría cómo se podría hacer eso. Natalie, te cuento que precisamente con el tema de la pandemia, cuando arrancó toda la pandemia, nosotros dijimos, vamos a abrirle ITCLA a todo el mundo. Y fue un piloto que se hizo. O sea, nosotros le dijimos, cualquier persona, así sea una casa, ingrese a ITCLA, regístrese y haga sus donaciones. Y eso funcionó, pues digamos que no le hemos hecho un ruido a gran escala, porque hay que seguir también como haciendo lo que nosotros llamamos trabajo de ecosistema, porque el ecosistema son las dos puntas, quien dona y quien recibe. Entonces hay que hacer, eso no puede ser así como tan a la ligera, sino que hay que tratar de hacer eso con cierta coordinación en zonas donde haya buena capacidad de recogida, por decirlo de una manera, y se puedan aprovechar las donaciones. Pero en medio de la pandemia, inclusive creo que una influencer de redes sociales que se inscribió, hizo sus donaciones y le pareció precioso y dijo, no, qué belleza, no, qué.
y se puede hacer. O sea, en este momento tú puedes entrar a iCloud y te puedes registrar en lo que llamamos una cuenta. O sea, es un concepto de la cuenta Colombia, una cuenta de todo el país, ¿sí o no? Y en esa cuenta Colombia uno podría hacer donaciones desde su misma casa, y hay fundaciones que podrían estar interesadas en hacer este tipo de recolección, y de hecho lo han hecho. Entonces, es algo que pasó anecdóticamente, todavía no le hemos metido toda la fuerza a ese modelo, pero en algún momento nos tocará hacerlo. Y Juan David, pegado de esto, así como decías ahorita, y hay fundaciones que estarían dispuestas a hacerlos, hay un tema que inmediatamente me surgió, y es que puede que una fundación, digamos, tampoco tenga los recursos para recoger y llevar y no sé qué, pero nosotros podemos hacer unos ejercicios de voluntariado como ciudadanos. O sea, cómo los ciudadanos podemos ser ese tercer elemento en la cadena, punta generador y usuario, pero los voluntarios, que tú digas, vea, hay un pedido, hay una entrega de pasteles que le sobró a doña María y en la fundación lo necesitan, ¿quién los quiere llevar? Y que uno se preste para que también ese ejercicio de voluntariado del ciudadano de a pie se pueda dar. Ahí te lo dejo para que a futuro lo pienses. Eso lo hemos tenido en mente ya hace rato, y no solamente voluntariado, sino también lo que llama el operador logístico. O sea, un operador logístico. El tema operador, pero el voluntariado siempre lo hemos tenido ahí en la cabeza. Todavía no lo hemos implementado, pero es algo que sí, obviamente, tiene todo el sentido. O sea, porque, muy bien, pues mira, aquí tienes un montón de jóvenes con grandes ideas, con grandes ansias de comer el mundo, que necesitan práctica. Así que puede ser que cojas un practicante de estos y le digas, mónteme la red de voluntariado, al otro mónteme o sea, tienes aquí un montón de talento. Que yo creo, Juan, que si le vamos mostrando desde el quehacer social a los chicos que es posible a través de sus ejercicios de práctica o en sus proyectos de seminario, de proyectos en ingeniería que necesitan es problemas de la vida real para enfrentarse a solucionarlos, creo que de una vez les estaríamos mostrando a ellos que por este camino sí es posible el ejercicio de la profesión, ¿cierto? Y que tú no dejas de ser un experto en sistemas por estar en iCloud resolviendo un tema de alimentos, que justamente es por ser ese experto es que puede resolver el tema, ¿cierto? Bueno, sí, Juan Sebastián tiene aquí otra inquietud. Adelante, Juan. Qué pena, Juan David, que no te deje. No, te digo, súper, y me encantaría poder abrir este espacio. Nosotros somos un equipo muy pequeño, necesitamos personas y necesitamos resolver muchos problemas. O sea, es que esto no es, o sea, es otro de los temas que es importante. Uno va empezando a ahondar una solución y lo que llega es a un océano azul de problemas que tienen que ir solucionando todos los días. Y también ahorita estaba hablando con Liliana, y otro mensaje es, nosotros como ingenieros nos tenemos que sentir a gusto con los problemas. Y es la razón de ser de nuestra profesión, solucionar problemas. Y hay veces que los problemas son abrumadores y muchos, y hay veces que eso le afecta a uno, porque a nosotros de alguna manera nos han enseñado, culturalmente, a que debemos hacer a un lado los problemas, debemos esquivar los problemas. Pero uno tiene que hacer el ejercicio mental que como ingeniero tenemos que amar los problemas. Entonces, cualquier persona que le guste solucionar problemas, que le guste aportar creatividad a este tipo de ejercicios, sería bienvenido pues una organización como iCloud, porque realmente se necesita. De acuerdo. Juan Sebastián tiene una pregunta y les quería proponer si nos extendemos, no sé, hasta las 12:10, si Juan David lo puede y si los demás lo pueden, como para que podamos hacer un par de preguntas adicionales y ya concluir el espacio, ¿sí? Juan, yo no tengo ningún inconveniente. Ok, entonces a los que puedan quedarse hasta las 10, bienvenidos. Juan Sebastián, adelante. Profe, la pregunta es, Juan David, digamos, en esa oportunidad, pues eso fue hace bastante tiempo, digamos, vos ibas y vendías al negocio y entonces, digamos, la empresa en la que tuve la oportunidad era como líder en panadería, entonces se vendía. Pero entonces, digamos, el control, lo mencionaste con respecto al desperdicio que se da de esos elementos que no llegan a la mesa. Pero entonces, digamos, del tiempo ahora vos vas al supermercado y vos puedes ver que ya no solamente venden el maíz pira para hacer las crispetas, sino que venden las popetas.
Entonces ya son dos alimentos. Tenés el maíz pira que se puede llenar de gorgojo y un maíz pira que no llegó a una mesa para hacer crispeta, y tener la popeta que si no se vendió y se venció, pues se perdió. Entonces, de pronto la estrategia no puede, digamos, ir encaminada a, no sé, restringir, no sé si es la palabra correcta, o educar a las empresas en qué productos sí comercializar y qué no. Pues digamos, tenemos crispetas que hacemos en la casa y ya las venden en un paquete que se llama popetas. Pues es el ejemplo que se me vino a la cabeza. No sé de pronto si la estrategia puede ir por ese lado. Es una estrategia que necesariamente tiene que ir por ese lado. El tema es que el problema cuando uno está en la realidad es un problema de unas dimensiones grandes. Y les doy el ejemplo, pues con la escuela más grande hemos tenido nosotros, que es Almacenes Éxito. Son organizaciones gigantescas que, por ejemplo, el tema de las bodegas y el tema del retail tiene mucha rotación. Entonces, todos estos empleados que son de bodega, que se llama recibo, pues son personal que rota mucho. Entonces ahí digamos que el reto es un reto como de poder tener educación continua en estos menesteres a todas estas personas que van a manejar físicamente ese proceso de sacar de góndola, de poner en todo este tema, porque el problema es ese, el problema es la rotación. Entonces uno puede tener a una persona súper bien concientizada, súper bien capacitada en todo este tema de cuándo recoger, cuándo no, qué tipo, y se va. Entonces llega otro que no sabe eso, hay que volverlo a capacitar, y ese es el inconveniente. La pandemia de alguna manera nos enseñó a perder el miedo a la virtualidad, y es una gran herramienta, y se han hecho capacitaciones virtuales muchísima gente en muy corto tiempo, pero hay que ver cómo uno puede seguir masificando eso, porque realmente eso es, el problema es ahí, educación, es conocimiento, saber estas personas cómo manejan toda esa cantidad de productos diferentes, y también hay un trabajo grandísimo que hay que hacer a nivel, que eso ya es a nivel reglamentario. Hay un tema todo un tema de prácticas de etiquetado, que en Colombia todavía falta mucho, ¿sabes? No, lo que les estaba comentando es que también hay, no solamente desde el lado pues, de la logística, sino desde el lado del etiquetado también se pueden hacer muchas cosas. Promover este tipo de iniciativas de etiquetado inteligente, porque no todo se vence. Hay muchísimos productos que dice está vencido y todavía no tiene ningún problema para la salud. ¿Qué ha pasado? Han perdido propiedades de sabor, de crocancia, pero no tiene ningún problema en que lo consuma un ser humano. Entonces, si nosotros logramos también desde el trabajo, pues digamos así, que puede ser de activismo, poder meter una legislación más progresiva, más moderna al respecto, ese tipo de problemas también se podrían solucionar. David Steven, ¿sí? Hola, profe, hola Juan David, ¿cómo están? Hola. David, ¿cómo estás? Muy bien. Ya Juan David, digamos que me quedó, digamos, como mucho sonando en la cabeza el término que utilizaste del síndrome del impostor. Yo no he emprendido, pero sí he participado en varios proyectos en el que me he sentido como que no tengo las capacidades y en algún momento, de hecho hace poquito me pregunté por qué me metí en esto, sabiendo que no me he graduado, pero pues ya estoy terminando casi todas mis materias. Me puse a pensar en que no me he graduado, pero si me gradúo no cambiaría nada. Y mi pregunta en relación a eso es, ¿qué te motivó a seguir ahí? Pues porque digamos que no tiene nada que ver con alimentos, pero trabajas con eso todo el tiempo. Entonces seguramente, y si lo mencionaste es porque te has sentido así, que no tienes los conocimientos suficientes. ¿Qué te motivó a seguir ahí y digamos, a vencer ese obstáculo? Voy a ahondar más en la anécdota para que entiendas cómo surge esto. Cuando nosotros arrancamos la empresa de Nodriza, yo era un ingeniero administrador que trabajaba en control interno. Mi hermano era un publicista que trabajaba en una startup, la primera startup que hubo acá, haciendo diseño de páginas web. Y arrancamos a trabajar en un desarrollo de una empresa, porque una vez leyendo en internet nos encontramos un término que llamaba WAP. Y empezamos a preguntar, ¿qué es WAP? ¿Qué es eso de WAP? Wireless Application Protocol. ¿Cómo así? Los teléfonos celulares van a poder mandar datos, pueden mandar datos, pueden hacer aplicaciones
e interactuar con Internet. Estamos hablando del año 1999 aproximadamente, es decir, en esa época los teléfonos celulares servían para llamar, no para hacer eso. Entonces un publicista, un administrador que en el momento no tenía formación de desarrollo del software, dijimos, vamos a ver qué podemos hacer, nos vamos a meter, ¿sí o no? Y encontramos uno de nuestros primeros socios, era un ingeniero electrónico que había hecho su tesis desarrollando una aplicación en WAP. Y dijimos, venga, trabajemos. Y en el año 2002 ya estamos haciendo demos, inclusive presentándolos en eventos, mostrando cómo un teléfono celular podía mandar datos. Y me acuerdo anecdóticamente que expusimos nosotros, mostramos eso, y después el otro expositor dijo, esos brujos están haciendo brujería. En esa época, mandar datos a Internet era brujería. Entonces, yo creo que tú te estás acercando a la pregunta correcta. Es, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Sí o no? Cuando uno tiene claro el por qué está haciendo eso, cosas que parecen imposibles empiezan a ser posibles. O sea, si uno mira ese contexto en donde arrancamos nosotros como emprendedores, un publicista, un ingeniero administrador, sin idea de temas de sistema, y logramos hacer una compañía de base tecnológica, eso no tiene ningún sentido. Pero, ¿qué queríamos? Queríamos ser emprendedores. ¿Y qué queríamos? Queríamos solucionar problemas sociales. Y esas dos cosas, esos dos porqués, fueron realmente los que hicieron que pudiéramos hacer cosas que en su momento parecían irreales. Y ahora lo que nos mueve todos los días es eso, esa problemática. O sea, cuando a mí hay una cosa que no me está diciendo, yo pienso en la gente que está comiendo por Eat Cloud, en la cantidad de comida que se le está ayudando a rescatar a la industria, y sigo adelante, porque hay muchos retos, hay muchas cosas técnicas que uno dice, no, pues, no tengo el conocimiento, pero ha sido tan claro el por qué el conocimiento termina apareciendo de algún lado, o no sé, o cosas raras pasan, pero lo fundamental es saber el por qué se hace lo que se hace. Yo tengo una frasecita de un libro que dice, da mucho y recibirás mucho. Y cuando el propósito es claro y el propósito tiene una intención de servir a los demás, yo voy a decir el universo, la vida, Dios, lo que quieran, como lo quieran llamar, se organiza para que todo se dé, ¿cierto? Y hay que confiar en eso, y hay que confiar en las capacidades, y hay que jugárnosla y retarnos a nosotros mismos, que con certeza vamos a salir. Entonces, un libro, qué pena te comento, hay un libro que no me lo he leído, me leí una sinopsis, buena sinopsis, es así como Nunca Pares, que es el libro que escribió uno de los, pues el emprendedor detrás de Nike, ¿sí o no? La marca gigantesca del mundo. Uno ve esas marcas y uno dice, no, pues, el que montó esto nació aprendido, o sea, o nació con plata, todo el cuento. Y se va a la historia del emprendedor, y la historia del emprendedor es una historia de sacrificio, de esfuerzo, de estar siempre al límite, y donde la principal enseñanza es no parar. O sea, es eso. O sea, muchas veces las circunstancias te dicen, no, hasta aquí llegué. Y eso uno lo dice muchas veces. Pero ¿quién es el que termina triunfando? El que no para. El que es capaz de sobreponerse a ese momento complicado que los va a ver. El camino de emprendimiento, que te diga que es un camino de rosas, te está diciendo una mentira grande. O sea, el camino es un camino de muchas espinas, de muchos sinsabores, de muchos dolores. Pero o sea, lo que verdaderamente diferencia a un emprendedor exitoso de uno que no lo es la perseverancia, es no parar, y es seguir adelante contra el status quo, contra todas las críticas, contra todas las posibilidades. Esa es la diferencia. Sí, Juan David, claro, en línea con lo que acabas de decir, cuando el emprendimiento tiene un propósito superior a uno mismo, como en el caso de ustedes, que es el hambre de la población, en el caso mío son los jóvenes. Mi hijo me dice, en esos momentos en los que uno está a punto de tirar la toalla en su emprendimiento, mi hijo me dice,
Pero si hay tantos jóvenes necesitando, ¿cómo se te ocurre siquiera pensar que vas a cerrar tu emprendimiento, mamá? No, no lo puedes hacer. ¿Y entonces qué va a pasar con ellos? Entonces yo creo que ese es como el tema. Cuando uno de verdad está sintiendo en su propio cuerpo, en su propia carne, el dolor del otro, uno saca la energía de su emprendimiento de donde sea para no desfallecer. Y eso es muy importante. Juan, para rematar, último mensaje que nos quieras dejar acá. Pues en consonancia con todo esto que me estás diciendo, hay una definición del éxito que es la que me ha acompañado desde la época de la universidad. Y es una definición que conjuga mucho todo esto que hemos estado hablando y que ojalá ustedes la puedan ver como útil en su vida. Se dice que el éxito es la fe inquebrantable en un objetivo y la paciencia para lograrlo. Son esos dos temas, tener fe, tener un objetivo y tener fe inquebrantable en eso y tener paciencia, porque vuelvo a insistir, los problemas son muchos, las complicaciones son muchas, los obstáculos son muchos y hay que tener paciencia y la fe mueve montañas. Entonces, esa es una buena definición del éxito. Quien crea que el éxito es algo sencillo, fácil, yo le digo está equivocado. El éxito es difícil, es complejo, se requiere de muchas agallas. Hay golpes de suerte y habrán unos 2 o 3 casos y generalmente tienen mucha prensa, pues en dos momentos todo eso salen por los titulares, pero esa no es la historia real del éxito. La historia real que hay detrás del éxito es de sacrificio, de fe, de resiliencia y de tener muy claro el propósito. Entonces esa es la invitación, ¿no? Que tengan muy claros sus propósitos, vean, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, una fuente de inspiración, y sigan adelante a pesar de las dificultades, porque el propósito es más grande que ustedes. Ese sería como el mensaje. Gracias, Juan David. Yo complementaría diciendo que cuando uno se mete en estos asuntos del emprendimiento y del emprendimiento con propósito, muchas veces tiene que nadar en contracorriente. Total. Y hay que acostumbrarse a que eso es así. Si uno tiene claro eso, para dónde va, nadar en contracorriente, también hay que hacerlo, y hablar y debatir y no dejarse amilanar por los comentarios de los otros. Juan David. Para pivotear, o sea, a veces va uno por allá y es en el camino, pivotea y busca otro camino. De acuerdo. Tenga claro muy bien. Para dónde va a llegar. Muy bien, excelente. Juan David, fue maravilloso haberte tenido con nosotros en Lecciones de Egresados. Justamente este espacio está para esto, para que a partir de sus testimonios, de sus vivencias, de esas experiencias que han tenido en el ejercicio de la profesión, puedan inspirar a estos futuros egresados para que encuentren caminos interesantes desde donde ejercer su profesión. De nuevo, mil gracias por habernos acompañado, a todos los chicos también que estuvieron en el conversatorio en directo y a los que se van a enterar luego en diferido de lo que pasó acá, pues mil gracias y miren que estos ejemplos nos muestran que sí es posible. Juan, de nuevo gracias a ti y gracias a Diana Isabel también que estuvo aquí haciendo barra a esta conversación con Juan David. Muchas gracias, familia. Besos, mi amor. Gracias a ustedes. A Juan David siempre le ha encantado la academia, él es supremamente inspirador cuando habla, es un hombre que trabaja incansablemente, lo admiro muchísimo y me gusta mucho compartir estos espacios con él y con todos ustedes. Un abrazo. Excelente, Diana, y además es que los emprendedores, es toda la familia la que se convierte en emprendedora, no es el esposo, es porque uno acompaña al otro en un camino a veces muy incierto y que necesita una gran fortaleza en esas relaciones afectivas para poder no desfallecer. Así que gracias también a ti, porque Cloud depende también de ti. Totalmente. Qué bonito, ¿no? Liliana, gracias por tenerme en cuenta. Depende mental y físicamente de ella, o sea, es un punto muy importante. Ella trabaja en Cloud y es fundamental, y lo que hace ella es muy importante. Y somos familia, y otra cosa, en mi emprendimiento está mi esposa, mis otros 2 hermanos. Todos los huevos en la misma canasta. Somos una familia y eso también tiene sus dificultades, pero lo hemos logrado. Bueno, ahí van. De nuevo, gracias, familia. Muchas gracias a todos los que asistieron y una feliz tarde.
A los que puedan, nos encontramos de nuevo a las 6 de la tarde con otra historia muy inspiradora también desde el punto de vista de la ingeniería social. Chao, gracias, feliz tarde.